Dios les bendiga en esta tarde. Hoy vamos a hablar del fruto de la carne y el fruto del Espíritu de Dios. Es la primera parte. Vamos a leer en la Escritura Gálatas 5 del 19 al 21, que dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Estamos hablando sobre los temas del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo, pero para poder entender el fruto del Espíritu Santo en el Hijo de Dios, en el ser humano, tenemos que entender cuáles son las obras de la carne primero. Y vamos a empezar como aquí dice la Escritura: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Vamos a iniciar con el tema del adulterio. Bueno, pero esta carta fue escrita a la iglesia en Galacia. Entonces, ¿por qué fue escrita a ellos? Vamos a ver. El libro fue escrito cerca del año 50 después de Cristo, cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Aproximadamente 50 años después se escribió esta carta a los cristianos que se encontraban en Galacia, es decir, a los Gálatas, ¿sí? ¿Quién escribió esta carta? Bueno, pues fue el apóstol Pablo, ya que Pablo allí fundó una iglesia en sus viajes misioneros. ¿Cuál es el trasfondo histórico en cuanto al escrito de esta carta? Bueno, fíjense, el apóstol Pablo y Bernabé visitaron Galicia en su primer viaje misionero, estableciendo allí una ¿qué? Iglesia. Entonces, cuando Pablo y Bernabé, Dios los llamó, los apartó por el Espíritu Santo, ellos fueron a Galacia y allí establecieron una iglesia. Y años más tarde se enteran que hay problemas en Galacia. Había cristianos que eran de origen judío y había cristianos que eran propiamente de Galacia, conocidos como gentiles. Entonces empieza a haber problemas. ¿Por qué empieza a haber problemas? Porque si decían que si se circuncidaban o no se circuncidaban, que si guardaban toda la ley o no guardaban toda la ley. Esto empezó a crear confusión en la iglesia de Galacia. En cuanto a la idea principal de esta carta a los Gálatas, lo que quería Pablo era que la iglesia saliera del legalismo judaico, que no volviera a esclavizarse, sino que anduviesen en el Espíritu, es decir, que anduviesen en libertad. Y esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Galacia. Se estaban impregnando del legalismo judaico. ¿Amén? Sí. Ahora, el apóstol Pablo, para explicarles en este contexto histórico que estaban viviendo los Gálatas acerca de la influencia del legalismo judaico, les hace una diferencia y les dice: si ustedes ya viven en libertad, quiere decir que tienen el fruto del Espíritu en su vida. Y Pablo hace una diferencia a los Gálatas, les dice: el fruto de la carne pues son las enemistades, son las envidias, la impureza, los celos, los pleitos, las discordias, la idolatría. Y el fruto del Espíritu les dice que es el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, ¿sí? Entonces Pablo quiere que ellos entiendan esta diferencia. Por eso les dice: no anden en las obras de la carne, sino anden en el Espíritu. Andar en el Espíritu quiere decir que se tiene el fruto del Espíritu de Dios. Ahora, vamos a empezar. En Galacia, Pablo empieza mencionándoles un fruto de la carne, que es el adulterio. Y vamos a hablar acerca de la inmoralidad sexual.
Dice la Escritura en Gálatas: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esa es en la versión de la Biblia Reina Valera. En la versión de la Biblia Jubileo 2000 dice la Escritura: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y disolución. Y en la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica dice lo siguiente acerca de este mismo texto: y es perfectamente evidente lo que la vieja naturaleza hace. Se expresa a sí misma en inmoralidad sexual, impurezas e indecencias. Entonces, los traductores en estas diversas versiones de la Escritura, Reina Valera, Jubileo y la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica, nos hablan acerca de la inmoralidad sexual, pero especifican cuál es esa inmoralidad, la versión Reina Valera y la Jubileo. La Reina Valera dice que es adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. La Jubileo dice que es adulterio, fornicación, inmundicia y disolución. Y la Kadosh Israelita lo engloba o lo generaliza diciendo inmoralidad sexual, impurezas e indecencias. Por eso es que el punto número 1 le pusimos como título inmoralidad sexual. Pero voy a empezar con el tema del adulterio. Entonces aquí vemos que en el versículo anterior, donde dice adulterio, fornicación, inmundicia, voy a hablar acerca del adulterio. El adulterio del griego viene de la palabra pornea, que significa prostitución, que cuando se traduce al inglés se traduce como inmoralidad sexual. Y viene también de acatarsia, que significa suciedad, y en el inglés lo traducen como impureza. Del griego viene aselgia, que significa lascivia, o del inglés sensualidad. ¿Sí? Entonces podemos entender que las raíces griegas en las cuales fue escrita esta carta que fue enviado a los Gálatas, se está mencionando pornea, acatarsia y aselgea, y significan prostitución, suciedad y lascivia. ¿Sí? Ahora, en las traducciones del inglés es inmoralidad sexual, impureza y sensualidad. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando leemos estos contextos de estas versiones de la Escritura, quiere decir que las obras de la carne están relacionadas con adulterio, con fornicación, con prostitución, impureza o inmundicia, con lascivia y disolución. ¿Sí? Esta es una obra de la carne. Vamos a hablar propiamente de lo que es el adulterio. El adulterio se define como la relación sexual entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge legal. Cuando hablamos de cónyuge legal, estamos hablando que se ha casado. Desde el punto civil, si hablamos de México, es desde el punto de vista civil, donde hay un acta de matrimonio, ¿sí? Y el adulterio es la relación sexual entre una persona casada y una que no es su cónyuge legal, es decir, que no es su esposo o que no es su esposa. Eso es adulterio, ¿sí? Vamos a ver en la Escritura que bajo la ley de Moisés el adulterio tenía un castigo o una pena, ¿sí? Y esta pena era la muerte. En Levítico 20:10 la Escritura dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Dice entonces que ¿cuál es la pena por cometer el pecado de adulterio? La muerte. En Levítico 20:10 nos especifica que si un hombre cometiere adulterio con una mujer, tanto el adúltero varón y la adúltera mujer deberían de morir. ¿Cómo iban a morir estos dos que habían pecado o cometido adulterio? Bueno, la Escritura dice en Deuteronomio 22, del versículo 23 al 24,
si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, quiere decir que hay una mujer que es virgen y que ya está desposada, comprometida con otro varón, y alguno la hallare en la ciudad, otro joven, otro hombre, y se acostare con ella, y ella consintiere, porque dice la Escritura, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedraréis y morirán. Entonces la pena era de muerte. ¿Cómo iban a morir? Apedreados. ¿Por qué iba a morir la joven si se supone que la encontraba en la ciudad y se acostaba con ella, otro hombre que no era el hombre con el cual estaba desposada? Bueno, porque la joven no dio voces en la ciudad, no gritó auxilio, no dijo que estaba siendo abusada o violada. Y el hombre que la humilló, tenía que morir también apedreado. Si ella no gritaba o no daba voces diciendo que estaba siendo violada, que estaba siendo abusada sexualmente, entonces quiere decir que ella estaba consintiendo el acto sexual. Y si ella consentía el acto sexual, la pena era que murieran apedreados, tanto ella como él, ¿sí? Ahora, la pena de muerte solo se podía aplicar en el caso de que se hubiesen sorprendido en el acto mismo del adulterio. Es decir, un hombre o una mujer estaban teniendo relaciones sexuales y sean sorprendidos en ese mismo acto, la Escritura dice que se aplicaba la pena de muerte por apedreamiento. En Juan 18, 1, 4 en el Nuevo Testamento la Escritura dice, y Jesús se fue al monte de los Olivos. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, es decir, en el acto mismo, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley ellos le recalcaron, los escribas y los fariseos, la ley que nos mandó Moisés, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, porque había sido encontrada en adulterio esta mujer. No nos dice si estaba recién desposada o ya tenía tiempo de estar casada. Simplemente dice que la encontraron en el acto y que Moisés, en la ley de Moisés, que es las dos citas anteriores que leímos, dice que tenía que apedrearse a esta mujer. Tú pues, ¿qué dices? Si vemos aquí el contexto bíblico de lo que están pidiendo los escribas y los fariseos, cuadra perfectamente con las dos citas que acabamos de leer, Levítico 20:10 y Deuteronomio 22 del 23 al 24, ¿sí? Entonces, si eran sorprendidos en adulterio, la Escritura en el Antiguo Testamento dice que tanto él como ella tenían que pagar la pena de muerte, y esta pena se aplicaba con apedrearlos, ¿sí? Por eso es que llegan los escribas y los fariseos y prueban a Jesús, ¿sí? Pero ahorita no estamos hablando de si prueban o no a Jesús, estamos viendo que los escribas y los fariseos lo que querían era aplicar la ley de Moisés, que ella muriera apedreada, ¿sí? No obstante, la ley mosaica tuvo algunas situaciones permisivas en algunos casos en el Antiguo Testamento, y tenemos, por ejemplo, al rey David. El rey David adulteró con Betsabé, que era hija de Elián y era mujer o esposa de Urías Eteo, y Dios lo perdonó. Entonces, ¿qué era lo que merecía Moisés cuando adulteró con Betsabé? Ser apedreado, morir apedreado aunque fuera el rey. ¿Qué merecía Betsabé? También, porque ella no dio gritos, no dio voces que estaba siendo abusada sexualmente. Merecía ¿qué? Ser apedreada, ¿sí? En el Salmo 51, 4, 1 y 10, cuando es descubierto el pecado de David y se arrepiente, fíjense cómo él se sentía en su interior. En el Salmo 51, 4 dice la Escritura y 11, contra ti solo he pecado. Cuando un hombre y una mujer adulteran siendo infieles con su esposo o con su esposa,
con quien están pecando primeramente es contra Dios, contra el Eterno, contra el Dios Todopoderoso, y después están pecando contra su matrimonio y contra su cuerpo mismo. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David sabía perfectamente que no lo habían visto sus siervos, sus súbditos, que no lo había visto Urías Eteo, que era esposo de Betsabé, y no lo sabía. Pero David reconoce que ha pecado delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios todo lo ve. Quizás el adúltero y la adúltera se puede esconder de Dios, pero se puede esconder del hombre, de su esposo, de su esposa, de sus familiares, de sus amigos, de sus conocidos, pero no se puede esconder de los ojos de Dios. Por eso es que David declara esto. Él lo sabía perfectamente. He hecho lo malo delante de ¿qué? De tus ojos, porque sabía quien lo había mirado era Dios mismo. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y luego David reconoció que su pecado lo estaba alejando de Dios. El pecado que él había cometido era adulterio. Y dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre reyes y sacerdotes. En este caso David estaba ungido y sentía la presencia de Dios. Acuérdense que danzaba delante de la presencia de Dios, y cuando él sintió que había pecado y se arrepintió, él vio que había contristado al Espíritu Santo de Dios y dijo, no me eches de tu presencia, no quiero dejar de sentirte tu presencia, no quiero alejarme de ti. Pero él sabía que su pecado ya lo había alejado de Dios. Y dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Sin embargo, este salmo es la declaración de arrepentimiento de David, porque Moisés había dado esta ley que él muriera. Sin embargo, Dios lo perdona. Y hay consecuencias para la descendencia de David. Aunque Dios lo perdonó, pagó las consecuencias con su descendencia y a la luz del día. ¿Sí? Jesús también perdona a la mujer adúltera. Eso no fue la excepción. Jesús mismo, aunque llegaron los escribas y fariseos y lo querían tentar para ver qué respondía y tomarse de allí para condenar a Jesús, sin embargo Jesús la perdona a esta mujer. Y en Juan 8:7 y el versículo 9 y 11, la escritura dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Fue una respuesta sorprendente para los escribas y fariseos, pues la ley de Moisés ordenaba que tenía que morir y tenían que apedrearla. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Se fueron los más viejos porque se supone si uno es más viejo, pues ha cometido más pecados, y los jóvenes quizás tengan menos, ¿no? Pero Jesús se endereza y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Pero vean la orden que le dio Jesús. No pasó por alto su pecado. Sabía que había pecado esta mujer. Y entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Es decir, la perdona, pero le da una orden. Vete y no peques más. ¿Qué le dijo? Vete, ya te he perdonado, pero toma en cuenta que ya te perdoné y no debes de seguir ¿qué? Cometiendo adulterio. Y eso aplicó también para David y aplicó para esta mujer. Bien, Dios perdona, el Padre, Jesús perdonó a esta mujer adúltera, pero tanto el Padre como Jesús lo que quieren del ser humano es que no peque ¿qué?
más. Que no peque más. Que si estaba adulterando, deje de hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces después entramos en la soberanía de Dios y Dios juzga todas las cosas y Dios da el justo pago a cada quien. Es aquí donde Jesús enseña un significado profundo. Era el pleito eterno que Jesús tenía con los escribas y los fariseos, y por ese motivo no lo amaban, no lo querían, porque Jesús iba más allá del mandamiento y les enseñaba un significado profundo, ¿sí? No solamente se comete adulterio al realizar el acto sexual, sino cuando se mira a una mujer para codiciarlo. Vean las dos ilustraciones. En la de arriba está una mujer codiciando a un hombre. En la de abajo está un hombre codiciando a una mujer. Y vean lo que dice Mateo 5 del 27 al 28. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. ¿Dónde decía esto? En la ley de Moisés, donde leímos en Levítico y Deuteronomio, ¿sí? Pero Jesús dice, pero yo os digo, les quiero aclarar, quiero abrir su entendimiento, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces, no debes de tener el acto sexual, pero yo te digo que no nada más es el acto sexual, sino con que mires, tú ya estás adulterando en tu corazón. Y a veces nos justificamos y decimos, estamos en la gracia y no en la ley. No me deben de apedrear porque Dios me perdona. Sí, Dios perdona. Pero Jesús dice, va más allá y dice, aún con la mirada se comete adulterio. Jesús explica que la sede del pecado del adulterio tiene en el corazón. La sede del ser humano, donde se fraguan todos los pecados, es el corazón. Mateo 5:19 dice la Escritura, porque del corazón provienen los malos, ¿qué? Pensamientos, los homicidios, ¿y qué más? Los adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Calumnias, levantar falso testimonio o mentir acerca de una persona. Pero aquí el punto central es ¿qué? Que nace del corazón el adulterio. Por eso Jesús les dice, no solamente es que hagas el acto sexual, sino que desde el momento que tú estás mirando, en tu corazón se empieza a planear cometer adulterio. Amén. Pablo nos dice que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. No nos equivoquemos, el adulterio es pecado. Entonces decimos, es que ya no estamos bajo la ley de Moisés, no puedo morir apedreado o apedreada porque he adulterado. No, no nos debemos de equivocar, no debemos de entender las cosas a nuestra conveniencia. El adulterio sigue siendo pecado para Dios y para Jesús. Tan es así que Dios perdonó a David y Jesús perdonó a la mujer adúltera, pero le dijo, no peques más. Vamos a ver lo que dice en la primera carta de Corintios 6:9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ¿qué van a heredar? No van a heredar nada. No pueden heredar el reino de Dios. Dice, no te engañes. Por eso aquí escribí, no nos equivoquemos. Si hemos adulterado, no heredamos el reino de Dios. La Escritura lo dice en la primera carta a los Corintios. ¿Sí? Pero ¿quién va a juzgar a los adúlteros? Pues los va a juzgar Dios. No se puede trabajar. Dice la Escritura en Hebreos 13:14, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí es donde entra ¿qué? La soberanía de Dios. Si Dios es misericordioso y es amoroso y perdona, también Dios juzga ¿a quién? A los adúlteros. ¿Sí? Por eso dice la Escritura, no nos equivoquemos. Conclusión, es necesario andar en el Espíritu. Estamos hablando
del fruto del Espíritu, pero para que yo pueda entender el fruto del Espíritu, Pablo nos aclara cuáles son las obras de la carne. Y yo inicié con la obra de la carne, que es el adulterio. Por eso digo en esta conclusión, es necesario andar en el Espíritu y tener el fruto del Espíritu de Dios para no cometer ¿qué? Adulterio y sufrir las consecuencias de nuestros actos. Un ejemplo de las consecuencias de nuestros actos cuando cometemos adulterio es el rey David. El rey David y Betsabé adulteraron, cometieron el acto sexual, ellos merecían morir. David le pidió perdón a Dios, Dios le otorgó su perdón en su inmenso amor, ¿sí? Pero David pagó las consecuencias de sus actos. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que el acto sexual, el adulterio que él había cometido y había mandado a asesinar indirectamente a su esposo de Betsabé, lo iba a pagar. Lo que él hizo en lo oculto, Dios con su descendencia lo iba a sacar a la luz y iba a ser algo vergonzoso. Lo pagó. Por eso es que es necesario andar en el Espíritu y empezar a hacer el fruto del Espíritu, si no sufrimos las consecuencias de nuestros actos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que es Dios que juzga a los adúlteros. Por esta razón Pablo exhorta a los Gálatas a andar en el Espíritu. En Deuteronomio 5:18 la Escritura dice, no cometerás adulterio. ¿Qué dice la Escritura? No cometerás adulterio. Bueno, ¿por qué dice esto? Porque es una ordenanza. El adulterio trae consecuencias para el que es engañado o para la que es engañada, y para el que realiza el acto de la infidelidad, y para el que participa con el infiel también. Dice, porque es el Espíritu de Dios el que te ayuda y te guía a obedecer los mandamientos. Cuando nosotros comenzamos a andar en el Espíritu, si adulteramos y se nos hace fácil andar del tingo al tango adulterando, cuando empezamos a conocer a Dios, Dios empieza a quitar ese deseo sensual de nuestra vida y empieza a purificarnos y empieza a ayudarnos a obedecer este mandamiento que leí hace un momento, Deuteronomio 5:18, no cometerás adulterio. Vamos a hacerlo por dos razones, dejar de adulterar. La primera razón, porque amamos a Dios y queremos obedecer a Dios. La segunda razón, porque amamos a nuestro esposo o amamos a nuestra esposa, ¿sí? Y entonces dejamos de cometer adulterio. Si no amamos a Dios, pues mucho menos vamos a amar a la esposa o vamos a amar al esposo. Se nos va a hacer fácil andar probando del tingo al tango y sin saber que podemos sufrir las consecuencias. Una de las consecuencias físicas es contraer una enfermedad venérea como el SIDA. ¿Sí? La palabra de Dios dice en Ezequiel 36:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Quién va a poner el Espíritu de Dios en nuestra vida? El mismo Padre, el mismo Dios va a poner su Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios nos va a convencer de nuestra situación de pecado y nos va a transformar, y Él mismo en el momento de la tentación de querer adulterar nos va a ayudar a no hacerlo, nos va a evitar hacerlo. Por eso se dice que el Espíritu de Dios redarguye el corazón del ser humano y no lo deja pecar a gusto. Porque si antes lo hacía a gusto es porque no tenía temor de Dios. Ahora que empieza a tener temor a Dios y amor a Dios, lo va a obedecer, y el Espíritu de Dios que mora en él le va a evitar cometer adulterio y le va a evitar muchos sufrimientos en el futuro a él, a su cónyuge, a sus familiares, a sus conocidos. Porque Dios lo que quiere es lo mejor para el ser humano y nos quiere evitar ¿qué? El sufrimiento. Para eso mandó a su Espíritu Santo, para convencernos de pecado, para convencernos que el adulterio es pecado y tiene consecuencias, y para convencernos y ayudarnos a dejar de pecar, de adulterar. Amén. Esto es lo que hace el Espíritu de Dios en el hombre.
y empieza a tener el fruto del Espíritu de Dios, que es el amor. Ama a Dios, ama a su cónyuge, a su esposo o a su esposa, y por lo tanto no lo puede engañar o no la puede engañar. ¿Por qué? Porque la ama. Pero cuando esto no está el amor de Dios, no está el Espíritu de Dios, entonces no se puede amar al cónyuge, ya sea esposa o esposo. ¿Qué necesitamos? El Espíritu de Dios. Este es el mensaje del día de hoy en esta tarde. Si hemos adulterado, es momento de ponernos a cuentas con Dios. Amén.